Aquí empieza... ¡Viva el vino! Saludos vinócratas, bienvenidos a la segunda temporada de Viva el Vino, tu podcast de vino. Puedes escucharnos en iVoox y Spotify y puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter, Viva el Vino 9 y en Instagram, Viva el Vino Madrid, donde estaremos encantados de atender. Después de la gran nevada y la ola de frío, no se nos ha ocurrido un tema mejor que tratar que la temperatura. Y vamos a tratarla a fondo, desde el principio hasta el final, en la viña, en el proceso de vinificación, en la crianza, en la guarda y en el servicio del vino. ¿Queremos temperatura? Pues tendremos temperatura. Esto está a punto de empezar. Vía Láctea, muy heladas tardes Madrid. Estamos grabando después de esta tormenta que hubo después y buscamos la calma. Si ahora pues esto se soluciona, yo creo que sí, que ya está todo bien y todo lo estamos pasando con un vino. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Joserra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Dani, hola Joserra, muy bien, aquí tomando un vino y con muchas ganas de hablar con vosotros, que hacía ya mucho tiempo que no hablábamos. Las navidades muy bien, todo muy bien por decir algo, todo bien, pero había ganas de hablar. ¿Qué tal, Joserra? Pues muy buenas tardes, estupendamente. Lo único que he despistado, porque yo me asomo por la ventana y no sé si estoy en Madrid o en Vladivostok, porque tengo un paisaje absolutamente polar, ¿eh? Pero vamos, encantado de estar ahí con vosotros y encantado de hablar de vino. Aunque yo hoy tengo que decir que no estoy bebiendo vino. Estoy bebiendo otra cosa. Pues yo sí iba a acompañar con un mate, mira, pero dije, no, voy a tomar una copita de vino mientras grabamos el programa porque tal. Bueno, pero yo es que tenía ganas de acompañarles con una... Yo sé que voy a dar un poquito de envidia a algunos de los que están en el programa, porque lo que me voy a tomar es un vermucito. ¡Qué rico! ¿Y ese vermú de dónde es, Joserra? Pues ya sabes de dónde es. Sí, por eso. Del país de la manzanilla. Sí, señor, por eso. Háblanos de él. Atamán, segura, el vermú Atamán. Bueno, yo esto lo conocí a través de Pablo. Lo veíamos en Jerez y bueno, he ido a verlo a la bodega del Guerrita, allí en Sanlúcar. Y bueno, pues no sé, tú puedes ampliar más información sobre esto. Sé que está hecho con viejas reservas de manzanilla y bueno, y es un vino, es un vermú muy particular y muy especial, ¿eh? Es un vino que le sacas esos sabores propios de los generosos y de vinos pues muy antiguos, ¿no? No es el típico vermú herbáceo, vamos, con muy dulce y tal, ¿no? Es muy amargo, muy amargo, ¿verdad? Amargo, sí, es sí. Una antigua receta. Yo creo que cuando era casi con quinas y todo eso, no lleva, ¿no? Sí, con vinos lleva. Quinados, efectivamente. Claro, eso es, pero este no lleva, pero era cuando aquella moda y tal, sí. y es muy de aquel estilo, una cosa muy especial y para mí me parece deliciosa. Sí, está hecho a partir de reservas de manzanilla de Barbadillo, de la bodega de Barbadillo, y bueno, pues es muy peculiar. Y la verdad es que no es fácil de encontrar, pero lo he encontrado en Madrid. ¿En Madrid? Sí, al ladito de nuestra escuela de enología preferida. ¿Ah, sí? Sí, hombre, yo ahí lo compré también, en Vino y Compañía, en la Plaza de la Vida. Sí, eso es. Con Andrés. Con Andrés, sí. Ahí fui un día a comer al lado a un sitio, por cierto, bastante bueno. Y nada. Y
y pasamos por allí. Y cuando lo vi no lo dudé. Sí, al lado del Hombre. Círculo de Vino Matritense, que eso es lo que se refería a Joserra. Es nuestra preferida porque Dani y yo hemos hecho el curso de sumilleres ahí, y Joserra hace mucho tiempo con Fernando García, que es el que... Fernando García del Río, el director de la escuela. De la escuela, bueno, pues hizo ahí cursos de cata. Tenemos que llamar un día a Fernando, ¿no, Sí. Pablo? Fernando tiene que venir un día al programa. Sí, Tiene que venir un día al programa, porque Sí. él es el culpable, fundamentalmente, de que mucha gente esté haciendo esto ahora mismo. Sí, además lo que es realmente curioso, que esto se lo decía a Pablo, es que como antes de conocernos los tres buscamos dónde formarnos en enología, en vino, y los tres recalamos en el mismo sitio, en momentos con una distancia temporal importante y en momentos muy diferentes. Y también es verdad que tampoco en Madrid, bueno, ahora hay más opciones, ¿no? Pero en aquel entonces no había tantas opciones y Fernando era una opción importante porque... yo hace ya mucho tiempo, yo hice allí una serie de cursos dentro del programa de Sumiller, me acuerdo que me quedaron del programa que tenía entonces, me quedó el de espirituosos y otro, y yo es que esto estamos hablando, me parece que del año 97. Ya ha llovido. Sí, claro. Pero es lo que te digo, que sí, que además, qué sé yo, era lo curioso de la Matritense, bueno, ya que estamos, vamos a hablar de ello, es que es una de las únicas bodegas urbanas del mundo, ¿no? Está en el centro de Madrid, en la Plaza Olavide, como decía Joserra, ¿no? Y allí hacen un vino, tienen una bodega, se toma muy buena manzanilla, y además estar allí, la verdad que es un placer porque saben lo que están vendiendo y saben de lo que hablan, ¿no? Sí, además. Y hacen vino blanco, hacen vino tinto y algunas veces ha hecho el dulce que tenía, súper rico, y algunas veces hasta espumoso, que también tenían un taller de espumoso. Hubo una peculiaridad este año, que es una curiosidad que me parecía increíble, y es que tiene allí botas con manzanilla. Esto me lo contaste tú, Pablo, ¿no? Me parece. Sí, tiene unas pequeñas barritos. Sí, tiene unos barriles con manzanilla y claro, para que se genere el velo hacen falta unas condiciones muy concretas. El velo se genera de manera espontánea y abundante en Cádiz y en determinadas zonas de Cádiz. En otros sitios cuesta más y solo en algunas épocas del año con unas condiciones concretas de humedad, de temperatura y tal, ¿no? Y en Madrid eso es impensable. Y precisamente durante el confinamiento que se produjo por la pandemia esta del COVID que estamos sufriendo, probablemente, ¿no, Pablo? Por la falta de circulación de vehículos y la falta de vibraciones, se crió velo de flor en esas Sí, pero esas barricas, el vino blanco, ¿no? ¿qué hacen? En las en el blanco fue, creía que era el de manzanilla. No, barricas bordelesas no, porque la manzanilla está ya... la compra... la compra a unas bodegas, ¿sabes? De allí de Sanlúcar. No, pero esto fue en las barricas, fíjate, en las barricas de vino blanco. Se le creó un poquito de velo por esa quietud que hubo, esa paz que hubo durante el confinamiento, cuando fue allí. Y miró, vio que había un poquito de velo. No pasaban ni los aviones, recordémoslo. Sí. Claro. No, el problema del velo, la verdad que se puede formar en cualquier sitio. Lo que pasa es que no siempre es la variedad de levadura que nos interesa para ese velo, ¿no? La Saccharomyces. Cerevisiae cerecensis, ¿no? Bueno, hay varias, pero el tema es ese. El tema es que pueden crecer otro tipo de levaduras u otras subespecies de levadura que pueden aportar notas que no son del todo agradables, ¿no? De hecho, esto del velo, hubo una larga época que se consideraba un defecto del vino, ¿no? No, claro. Vino se consideraba... Totalmente. De hecho, si en un vino tinto crece el velo, que puede crecer, por ejemplo, aquí en Madrid es un defecto, sería un defecto, ¿no? Es un quiebre biológico del vino.
Pues justamente por eso, porque los tipos de levadura que crecen, hombre, aquí también se puede hacer. De hecho, hay gente que lo hace en cebreros. Me consta que hay gente que lo está haciendo, ¿no? Pero es porque siembran cierto tipo de levaduras o porque tienen la constancia de que ese tipo de levadura es la que va a proliferar dentro del vino, ¿no? Nosotros cuando hacemos vino, cuando hacemos pan también, jugamos un poquito a hacer esa selección artificial de lo que queremos, propiciándole las condiciones necesarias para que cierto tipo de microorganismo pueda vivir, ¿no? Y la condición que hace que la levadura en una manzanilla o en un fino prolifere, entre otras cosas, grado de humedad, condiciones atmosféricas, condiciones de guarda, es el grado de alcohol que tiene el vino, ¿no? Porque ese tipo de levaduras pues crece a ese... Bueno, que enseguida nos derivamos a lo que nos gusta, Venga, sí. que es todo. Hoy tenemos muchas cosas de qué hablar. Lo que sí ha quedado y queda emplazado que Fernando tiene que venir un día al programa, que duda cabe. Contar con su presencia sería un lujo. Comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter en Viva el Vino 9 o a través de nuestra cuenta de Instagram en Viva el Vino Mat. Y además es que tenemos varias preguntas, ¿no? Y varias consultas de nuestros oyentes. Y bueno, ¿no, hubo Dani? mucha actividad. La verdad que hemos cortado abruptamente la emisión del podcast en estas fiestas, pero bueno, eran las fechas que eran, estábamos un poquito también tal, y hubo mucha actividad en las redes sociales y también en la cuenta de iVoox del podcast, ¿no? Bueno, y vamos a intentar responder a algunas de ellas, vamos a intentar comentar algunos comentarios, valga la redundancia. Por ejemplo, Jolomuca decía, hola, esta DO habla de Coster de Segre. Esto lo publicó en el podcast en donde hablamos de Coster de Segre e hicimos un poquito un repaso de los vinos catalanes, ¿no? Decía él, hola, de esta DO aparte de los Raimat, he probado algunos vinos del Coster de Sios. La verdad que Coster de Sios tiene unos vinos muy, muy interesantes, muy bien elaborados, muy ricos. Yo no conozco la garnacha blanca que menciona él en el mensaje, pero sí que conozco varios otros vinos que tiene esta gente, sobre todo los que tienen un poquito de crianza, ¿no? Yo creo que están bien y que, claro, hay que ir descubriendo, ¿no? También decían en Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, decían que decía uno que no le gustaba un vino de cierta zona, sobre todo en la zona gallega, ¿no? Porque les parecía muy ácidos y tal. Vamos a ver, aquí no tiene por qué gustarnos todos los vinos. Hay vinos que a mí, o regiones que no me gustan. Sin embargo, yo creo que la actitud tiene que ser de ir descubriendo cada vez sitios y diferentes elaboraciones. Los vinos, y agradecemos que sean diferentes, ¿no? Yo agradezco mucho encontrar una región que tenga una impronta o que tenga un estilo determinado, porque así no se vuelve esto aburrido. Si todos los vinos fueran como los que a mí me gustan, qué aburrido sería este mundo, ¿no? Entonces, sí, a la persona que comentó esto, pues le digo, yo sí, evidentemente no tiene por qué gustarte. Para gusto los colores. Sin embargo, yo creo que si nos gusta el vino, deberíamos tener una actitud un poquito más, una apertura un poquito más hacia cosas nuevas, hacia cosas a las que no estamos acostumbrados e intentar valorar eso. Si no te gusta, pues no te gusta, no pasa nada. Pero yo creo que eso es una virtud y no un error. Luego también decía Jolomuca, que hizo un repaso a casi todos los episodios del programa, muy bien. Dice, hola, os acabo de descubrir y voy a escuchar todos los programas. De momento voy por este que me toca de cerca. Y bueno, y habla de los vinos un poquito de Alicante, de la zona del Levante, ¿no? Menciona varias bodegas que la verdad que son muy interesantes, sobre todo en esa zona en donde hace tan solo 40 años se hacía vino más o menos para relleno o para exportar incluso o llevar a otras zonas para... Y ahora se están haciendo grandes joyas en la zona de Bullas, en la zona de Yecla, en la zona de Jumilla, por supuesto, vinos de Alicante, denominación de origen Valencia, incluso, ¿no? Incluso un poquito más al norte, en lo que es Utiel Requena. Yo creo que sí, que evidentemente deberíamos tocar
cada una de estas denominaciones de origen por vez, o por lo menos hablar de los productores que están en esa zona. Pero ya seguramente en un futuro vamos a estar haciendo un poquito de prospección, como dirían los geólogos, ¿no? de estas denominaciones de origen. Y luego, pues eso, hablan también de Bernabé Navarro, de Pepe Mendoza, que sí, Bernabé Navarro es un elaborador que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Hace vinos naturales, hace vinos con muy poca intervención, y la verdad que, sobre todo, yo lo descubrí porque yo iba a veranear allá por el 2012, íbamos bastante a esa zona de Alicante, ¿no? Y él tiene sus viñedos en toda esa zona, y descubrí uno que tenía en Las Tablas, justo antes de llegar a ¿cómo se llama este pueblo donde van todos los madrileños? A Torrevieja. Pues tenía ahí unos viñedos y elaboraba un vino espectacular. Súper curioso, sí, yo, hombre, y Pepe Mendoza, para mí es uno, a mí me gusta mucho, me gusta mucho lo que hace. De hecho, creo recordar, sí, que es Pepe Mendoza, sí. Tiene uno con velo de flor por ahí, ¿eh? Ojo, ¿Ah, sí? Hay cosas súper curiosas, sí. Sí, Mendoza hace cosas curiosas, ¿verdad? Sí, muy curiosas. Y también vinos muy bien hechos, disculpa, perdón, vinos muy bien hechos que a mí ya sabéis que no me suele gustar en climas tan calurosos. Los vinos de allí con la Monastrell, con esas uvas con ese grado alcohólico alto, bueno, pues esas características no me suelen gustar, pero sus vinos, la verdad es que me parecen de quitarse el sombrero, ¿sabes? Y hay muy buenos por ahí. Totalmente. Sí, luego destacar también Alicante, ¿no? La recuperación que han hecho últimamente del Fondillón, ¿no? Que es un vino con mucha historia y mucho recorrido, ¿no? Y han hecho un esfuerzo recuperándolo, MG Wines, Telmo y, pues toda esta gente, ¿no? Que es de la zona, fundamentalmente la zona del interior, y también hacen vinos pues destacables, ¿no? Yo creo que ese es un tema que deberíamos también tocar, el tema del Fondillón, ¿no? Sobre todo porque es un vino con mucha historia, es una de esas joyas que están allí un poquito desconocidas, ¿no? Pero gracias a este proyecto de poner otra vez en valor estos vinos, pues sí que mucha gente lo está conociendo actualmente, ¿no? Bueno, también hace también uno de estos de Fondillón, ¿quién es? Además, en unos fondillones que más nos gustaba, Pablo. Era un tío súper campestre, primitivo. Primitivo Quiles. Sí, primitivo. Porque llamas a la bodega y hablas con primitivo. Digo, Quiles, y un tío más... Bueno, pero ese es uno de los que se ha mantenido desde siempre. Él siempre ha elaborado Fondillón. Un tío súper campechano y súper... Ese también, precisamente, como estoy viendo el vermú Atamán, tiene un vermú propio que elaboran que para que veáis lo sencillo que es, yo tengo una anécdota con él por teléfono, le dije, ¿qué tal está funcionando el vermú este? Dice, bien. Me dijo, bien. Dice, la verdad es que... Dice, desde que salimos en el New York Times con el vermú este, dice, está funcionando bien. ¿Saliste? Dice, sí, salió un crítico, nos hizo tal, dice, y exportamos bastante y tal, así como, digo, joder, qué tío, qué bueno. Estás escuchando Viva el Vino. Bueno, vamos al tema que nos ocupa. ¿Os parece? Bueno, tenemos un tema, para mí, de verdad... bueno, perdón, Dani, ¿has terminado ya con los... Yo he terminado. Vale. Un tema súper que viene muy al pelo para estos días, que es la temperatura. La temperatura y el vino, en general, estos días que la temperatura nos está... cortando como una cuchilla helada la piel, la temperatura es muy importante desde el principio en el vino, desde la planta. La planta necesita una temperatura para poder vivir. Necesita una temperatura también para la brotación, para que la uva madure también. Necesita una temperatura también para la fermentación, necesita una temperatura para la crianza, para la guarda del vino también se necesita una temperatura, y para el servicio del vino también se necesita una temperatura. O un rango de temperaturas, y vamos a ver en qué afecta la temperatura a cada uno de los estados del vino, desde el más primigenio hasta el final.
Totalmente. Yo creo que utilizando un poquito este momento histórico en el centro peninsular de aquí de la península ibérica, podríamos decir que esta helada pues viene un poquito acompasando ese trabajo de campo que es la poda, ¿no? A pesar de que la uva, la vid, prácticamente muere en los meses invernales, cuando se le llama agostar a ese periodo en el cual la planta empieza a perder sus hojas y las hojas empiezan a secarse, esos viñedos color naranja, color ocre, ¿no? Son preciosos, más o menos entre agosto, septiembre, porque la planta va retirando ese contenido de alimento que tiene y va muriendo, ¿no? De hecho, las religiones, las grandes religiones, sobre todo la cristiana, se aprovecha un poquito de lo que le ocurre a la vid para hablar de esa resurrección, ¿no? La muerte de la vid muere y luego vuelve a resucitar en marzo, ¿no? Como arte de magia. Esa planta que en un principio, porque si cortamos esa planta está seca, no hay ni rastros de la savia, ¿no? Sin embargo, en marzo vuelve el lloro. Pues entonces se aprovecha en estas épocas invernales, ¿no? Para podar la vid. ¿Por qué? Porque pues así nos cuidamos un poquito de que no haya hongos en el viñedo, de que no haya parásitos que puedan entrar dentro de esa herida que le vamos a hacer a la planta, y eso, pues las condiciones se vuelven óptimas cuando más baja la temperatura. Eso es. A ver, la vid es una planta que por debajo de 10 grados entra en reposo vegetativo, como lo que ha dicho Dani, o sea, es cuando todo lo que ha explicado, y también necesita un rango de temperaturas en el que poder vivir. Por eso siempre se planta la vid, es cuando en el planeta donde se puede plantar es entre los paralelos 30 y 50, tanto de latitud norte como de latitud sur. Esa es la temperatura adecuada. A menos de 10 grados entra en reposo vegetativo, y en torno a menos de 15, 20 grados bajo cero empieza a tener serios problemas. Puede verse afectada por varios problemas. No pasa nada porque pasa una noche a 20 grados bajo cero. Estas que hemos tenido, no pasa nada, tendrá pocas consecuencias, pero digamos un tiempo prolongado así la planta no puede vivir. Por eso, como la altitud también influye mucho en la temperatura, tampoco se puede plantar a cierta altitud. En cotas muy altas. Eso es. Eso en principio como cosa general, pero también es muy importante la temperatura cuando está brotando, cuando está en la floración o en la brotación. Cuando está brotando, cuando las yemas están empezando, ahí son muy peligrosas las heladas primaverales. Son súper peligrosas porque pueden matar ese brote y de ahí ya no nace nada más. Yo tengo una pregunta de esto. A ver, yo una zona que yo conozco desde muy pequeño, una zona vinícola que yo conozco desde muy pequeño es La Mancha, donde, bueno, ahora menos, pero tradicionalmente hay zonas de La Mancha que es un clima continental muy extremo, con inviernos muy fríos, y realmente ha habido heladas históricas que ha matado cualquier cultivo, incluso los olivos. Hay una zona de La Mancha donde no hay olivos viejos porque murieron todos en unas heladas del 70 y tantos, que se alcanzó la mínima histórica entonces, que se ha superado de 25 grados bajo cero. Y todo lo que estaba cubierto por la nieve se salvó. Claro. También las vides. Claro. Y ahora yo pregunto, ¿qué pasa ahora cuando se cultivan en parradas? Pablo. No, perdón. No. A ver, sí, efectivamente. Pero los olivos son un poquito más sensibles. El tema está en la raíz. En esta tenemos
Tenemos que entender que ahora mismo, evidentemente, la temperatura no es la misma a 1 centímetro del suelo que a 5 centímetros, ¿no? El tema está en las raíces. Lo que tenemos que evitar es que el suelo se enfríe. Y eso, pues, sí se da realmente con la vid, ¿eh? Con los olivos no controlo mucho, pero con la vid lo que pasa es eso. Las vides resisten más porque las raíces normalmente son muy profundas. Pero sí, son profundas y las del olivo también, son súper profundas. Pero en concreto lo que dices, José Ra, ten en cuenta que los emparraos en climas continentales, que son los propensos a heladas de este tipo, heladas muy fuertes, no se dan. O sea, no hay que plantar emparraos en climas continentales, todo lo contrario, se planta en vaso. En La Mancha. Pues están plantando mucho, porque es lo que permite utilizar las recolectadoras. Eso es espaldera. Eso es espaldera. En espaldera. Claro, espaldera, no, vale, el emparrao. La espaldera tampoco te creas que está muy alta. O sea, no es el emparrao, que sí que está. Eso es en Galicia. En espaldera tampoco hay ningún problema. O sea, de todas formas, no hay ningún problema entre estos 30 y 50 grados de latitud normalmente. El problema está más en las heladas, más que en este tipo de heladas que duran horas o días, no suelen producir daños, aunque a veces sí los producen. El problema es en las heladas primaverales que afectan a la brotación. A las yemas, no a la brotación. Yo diría que más que daño, lo que hacen estas nevadas y estas temperaturas tan bajas son cosas beneficiosas para el viñedo, ¿no? Sobre todo sanean el viñedo, matan todos los hongos, o sea, todos esos microorganismos que pudieran atacar a la planta, ahora mismo se están desinfectando, están muriendo. Todas las plagas que pudieran haber. ¿Por qué la filoxera resiste esto? Pues porque vive abajo de la tierra. Y abajo de la tierra, con una helada, con unas temperaturas bajo cero, como estamos teniendo ahora, pero de 8 días, 9 días, pues no duran, o sea, no se llega a enfriar la tierra, ¿no? Para que se llegue a enfriar la tierra, pues tiene que estar, lo que decía Pablo, en latitudes mucho más septentrionales, en donde sí que pues, la tierra está fría, ¿no? Por aquí, estas heladas son beneficiosas más que perjudiciales para el viñedo. Y tan malo es el frío como el calor. Aquí no hay permafrost. No, aquí no hay permafrost. Que aquí no hay tierra helada permanentemente, claro. Pero tan perjudicial es el frío extremo como el calor extremo. O sea, quiero decir, en el Sáhara también es por la humedad, o sea, por el agua. En latitudes muy bajas, donde hace muchísimo calor, la viña se secaría, terminaría muriendo también por deshidratación. Pues todo esto que estás diciendo, Pablo, y que está también complementando a Ani, a mí lo que me lleva a pensar es cómo va a variar todo esto con el cambio climático, ¿no? Sí, ya está variando. Se van a mover estas condiciones, ¿no? Geográficamente se va a desplazar, se va a disminuir Desde luego, cada vez se puede plantar. De hecho, ya han hecho vino en Dinamarca, en latitudes tan al norte como eso, que aunque sea testimonial totalmente, desde luego. Pero la realidad es que, por ejemplo, en Inglaterra, que más que por la temperatura, es por el régimen de lluvias que tiene, por llover cada vez menos, sí que están haciendo vinos de mejor calidad ahí, y no precisamente por las técnicas enológicas que utilizan, sino por hay zonas de Inglaterra donde está lloviendo cada vez menos. Pues sí, pero tenemos que el tema del cultivo de la vid siempre ha sido una cuestión bastante cultural, ¿no? El ser humano siempre ha buscado variedades que se adaptan a climas siempre dentro de esos rangos y esos parámetros. Hay, por ejemplo, una variedad que se llama luego os digo el nombre, lo tengo apuntado aquí, con la que hacían los vinos de hielo, ¿no? Y estos vinos de hielo, pues si tú ves dónde se cultiva, en Ontario, en Canadá, por ejemplo, esta variedad es súper al norte. Tú dices, ¿y cómo es posible que allí crezcan vides? Siempre que esté dentro de ese rango de latitud, sí que pueden crecer vides, ¿no? Y crecen y dan...
lo que decía Pablo, incluso en Dinamarca. Yo el otro día estuve leyendo también que en Helsinki hay un pequeño viñedo experimental ahora donde están plantando uva. Pues el cambio climático lo que va a hacer es ensanchar esa franja que teníamos antes constreñida entre los 30 y 50, pues ahora seguramente va a ser más amplia la franja, sobre todo hacia el norte, ¿no? Y pero claro, hacia el sur se disminuirá, ¿no? Porque ahora sí, calor. Sí. Disminuirá por el calor y por la falta de precipitación también, que aunque la vid es extremadamente fuerte, es una planta impresionante porque aguanta un montón, no es inmortal. Vidal se llama la variedad de uva, ¿eh? Bueno, que se cultiva en... Entonces, lo que estamos viendo, siguiendo esta secuencia en toda la vida, en todo el ciclo del vino, estamos viendo que en la vid, estos fríos extremos como lo estamos sufriendo ahora, de manera puntual, no son perniciosos, al contrario, estáis diciendo que son beneficiosos, sí. Que sería terrible una helada en plena brotación, allá por primavera. Y luego, ¿cuál sería el siguiente paso, Pablo, en el que la temperatura es determinante para la elaboración, bueno, también, y para el cultivo de... Pero también, vale, el siguiente paso yo creo, pero bueno, también es una cosita más. Cosas como la niebla en sitios donde hay bastante niebla, de sitios que están muy al sur, pero son muy neblinosos, están en valles neblinosos, eso templa también, las temperaturas. También hace posible que crezcan buenas uvas ahí, o sea, que crezca que pueda florecer un viñedo y hacer vinos de calidad. Y decías, lo siguiente, bueno, las temperaturas realmente lo que pueden hacer, yo creo también es retrasar la maduración de cuando empiezan los fríos demasiado pronto, lo que pueden hacer es que no termine la maduración de la uva. Y eso es un hecatombe total para un viticultor. Si la uva no madura, no podemos hacer vino, ¿no? Efectivamente. Podemos hacer un vino diferente, ¿no? Ese tema de la maduración de la uva, cuando tenemos que tener en cuenta que con temperaturas más templadas, cuando es más frío el clima, pues esa maduración se produce mucho más lentamente. Y eso, en principio, a priori, en ciertas variedades, es algo bueno. ¿Por qué? Porque el viticultor tiene la capacidad de controlar esa maduración de la uva y decir, por ejemplo, pues mañana puedo vendimiar o dentro de 8 días puedo vendimiar. Eso, por lo general, en climas muy calurosos no ocurre. Todo es mucho más rápido porque esa maduración se dispara. La velocidad de maduración se dispara y los parámetros que son esenciales para elaborar vino, que son la acidez y el grado de azúcar, pueden variar en pocas horas. Entonces, cuanto más templada es la temperatura, es más beneficioso, sobre todo para el viticultor. A la uva le va a dar igual, o sea, la uva va a madurar, pero entonces, pues por eso se van eligiendo. No es lo mismo tener una Tempranillo en Valdepeñas que tener la misma Tempranillo en Rioja. En Rioja la maduración de Tempranillo se da mucho más lenta. De hecho, la cosecha de la Tempranillo en Rioja es a comienzo de septiembre, mitad de septiembre. Sin embargo, en La Mancha, mucha Tempranillo se cosecha después de la primera quincena de agosto. Es un error. La Tempranillo es de ciclo corto, entonces es que es un error plantarla en La Mancha. Son esas cosas que no sabes por qué. Exactamente. Pero bueno, pero están allí, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que... Pero bueno, que hay latitudes, hay sitios donde tienen problemas. En Champán, por ejemplo, que es el límite septentrional, el límite por arriba de uno de los límites, ¿no? Porque hay más zonas en el límite, pero Champán está ahí en el límite. Hay años en que la uva no madura y por eso tienen tanta tradición de mezcla de añadas, ¿sabes? Ahí, claro. También esto que se ocurrió en Champán, hay que decir, por ejemplo, que en Francia está permitida la chaptalización de los vinos. Chaptalizar es agregar azúcar. Sitios. Es agregar azúcar a los vinos. Evidentemente, el champán, pues yo supongo que no chaptalizan, no todas las bodegas chaptalizan, pero está permitido hacerlo, ¿no? Sin embargo, en España está permitido agregar
ácido tartárico a los vinos. Por ejemplo, en zonas, decía Pablo, ¿no? En zonas como la meseta de la Ribera del Duero, en donde ese tempranillo madura muy rápido, porque las temperaturas a finales de verano suelen ser bastante altas. A pesar de que en la Ribera del Duero hay una amplitud térmica importante y tenemos temperaturas muy bajas por la noche y muy calurosas por el día, que es beneficioso porque eso regula un poquito esa velocidad de maduración, evidentemente sí que se apoyan algunos enólogos, no sé quiénes ni podría decirlo, pero se apoyan en poder agregar ácido tartárico a sus vinos, ¿no? Y en Francia está prohibido agregar ácido tartárico, sin embargo está permitido agregar azúcar. En España o sea que la solución enológica para una falta de maduración es agregar azúcar y se hace en el extremo superior, ¿no? Sí. Pero en algunos casos. Sí. Total, es así, pero y en el sur, que hay puede haber un exceso de maduración o la maduración es fácil que se alcance, pues lo que falta es acidez y se solventa con ácido tartárico, ¿no? En algunos casos. Sí, pero claro, pero la falta de madurez, pero no es lo mismo, porque la falta de madurez no es solo falta de alcohol, también es falta de ciertos aromas. Si la uva no ha madurado, no tiene ciertos aromas. Igual pero que eso si se soluciona muchas veces plantando variedades que desarrollan esa maduración fenólica en estadios más cortos, ¿no? Claro. Por eso no plantamos monastrell en champán, pero sí plantamos... eso es, no, sería un desastre. Ya las suyas les cuestan, la monastrell sería un desastre, pero también para ciertos tipos de uva... aunque le añadas tartárico, si están sobremaduradas, eso en los aromas también se van a notar. O sea, Esto justo lo que iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando no va a estar sobremadurada? ¿Qué pasa cuando madura de más? Bueno, pues empezamos a notar, puede tener sobremadurada y también el calor, mucho calor, o sea, mucha temperatura y mucha exposición a luz solar puede producir quemaduras en la uva. Eso ya produce unos sabores amargos, ya más allá de los aromas, ¿no? De aromas de fruta muy madura, sí quemada, ¿no? Casi compotada, ¿no? Lo que dice Pablo es un alcohol brutal que a lo mejor si tiene demasiado alcohol no puede, hay una parada fermentativa a los 15 grados y se quedan medio dulces, o sea, un poquito dulces los vinos. Es un desastre, tanto el verdor que produce la falta de maduración como la sobremaduración, a mi modo de ver, son desastres en un vino. Totalmente. Bueno, y lo siguiente que podríamos decir, que interviene, que la temperatura es absolutamente fundamental, es en la fermentación del vino, ¿vale? Ya hemos conseguido hacer el vino, recoger la uva, ha tenido una buena temperatura, una temperatura correcta, la tenemos en buen estado sanitario, hacemos el mosto y, ojo, que eso tiene que fermentar también a una temperatura, entre un rango de temperaturas, Dani. Antes de pasar a la temperatura de fermentación, me gustaría hablar un poquito, sobre todo porque unos alumnos míos me habían preguntado sobre la temperatura de vendimia. Bueno, sí, también, cierto. ¿No? Esto surgió en clases el otro día porque hablaban en una botella leyeron vendimia nocturna, ¿no? O sea, sí. Y me preguntaron por qué se vendimia por la noche. Pues justamente es eso, ¿no? La actividad biológica de las levaduras pues arranca más o menos a los 15, 18, 19 grados, ¿no? De temperatura. Entonces, si vendimia, pero la levadura no es que esté muerta, simplemente está aletargada. A los 5 grados, por eso la nevera que tienes en tu casa enfría a 5 grados, pues esa actividad microbiana es mucho más lenta. Sin embargo, si esa temperatura sube un poquito, se empiezan a desdoblar azúcares en la vendimia. Si hay una ruptura de algún grano, pues puede empezar a fermentar y puede ocasionar aromas un poco nobles, digamos. Por eso se procura vendimiar muy pronto por la mañana y cuando ya empieza a subir la temperatura en la mancha, bueno, cuando yo he vendimiado, pues a las 11:30, 12 de la mañana se para de vendimiar, porque luego la temperatura sube mucho y puede arrancar una fermentación espontánea durante la vendimia. Y esto puede ser malo para un vino de calidad.
Sí, cierto. Además, también, tampoco le he dicho, me lo he saltado, pero bueno, también, ahora ya que estamos con todas las temperaturas, vamos a saco. Las maceraciones prefermentativas en los blancos y en los rosados son muy importantes. ¿A qué temperatura se hacen? A más bajas temperaturas extraes más aromas, ¿sabes? Y puedes además controlar también antes de la fermentación, pues controlar un montón de parámetros, ¿sabes? De cómo va a ser tu vino, o sea, desde luego que sí. Y bueno, ya metidos en el tema de la fermentación, ¿no? La fermentación tiene un rango de temperaturas. Ahora mismo no me acuerdo cuáles, pero tiene un rango de temperaturas por debajo y por encima de esas temperaturas. La fermentación se para y eso es el mayor de los desastres. Eso es muy difícil de recuperar, una parada fermentativa. Entonces ahora es más sencillo, ¿no? Porque tenemos recipientes con los que podemos controlar la temperatura, pero antes tú cogías un recipiente de cemento en una bodega y podías ponerla pues muy bajo tierra para que la temperatura no se fuera mucho ni para arriba ni para abajo, pero no tenías ningún control. Entonces eso era una historia, ¿vale? Ahora no hay problema, ahora tú tienes un recipiente de acero inoxidable con temperatura controlada, con una camisa que le controla la temperatura y no hay ningún problema. Y tampoco la fermentación, ¿verdad, Dani? Es igual si se hace a más baja temperatura que a más alta temperatura, más rápido. Claro, porque a altas temperaturas, pues esto es como todo, ¿no? Cuando te dicen que tienes que cocinar hacer un caldo, pues cuanto más lentamente va cociendo el caldo, pues se extraen mejor los sabores, ¿no? No quiero hacer una analogía con el caldo y el vino, porque me van a crucificar, pero durante las fermentaciones, ese movimiento que se genera durante la tumultuosa es cuando hay una actividad evidente dentro del vino que está fermentando, ¿no? La fermentación alcohólica es la fermentación alcohólica, ya. Entonces, pero cuando está en esa fase en donde el vino está moviéndose mucho, pues a menor temperatura ese movimiento va a ser menor. Entonces se van a extraer mejor aromas y sabores. Lo que decía Pablo, hay por ejemplo gente que está haciendo maceraciones, criomaceraciones, o sea, congelan casi la uva, ¿no? Para extraer más aromas y más sabores. Luego durante la fermentación lo mismo, ¿no? La fermentación ideal está entre los 29 y los 32 grados más o menos. Un poquito más allá de eso, la fermentación se para y eso es catastrófico. Catastrófico, total. Es un fallo catastrófico. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos después de la fermentación? Bueno, desde luego la crianza, ¿no? del vino o el reposo, ¿no? del vino. Luego que quería meterme mucho en historias ahí, en algo ahí muy técnico, ¿no? Pero hay una segunda fermentación que es la maloláctica, es fundamental, sobre todo en los vinos tintos, es absolutamente fundamental, en muchos blancos también, que también tiene un rango de temperaturas y que tiene un porqué se embotellaba antes en según qué fechas. Claro, el tema, cuando un vino está fermentado, cuando ya ha terminado su fermentación alcohólica, pues si tenemos un vino tinto, pues lo limpiamos, ¿no? Prensamos, separamos las pieles de lo que es el líquido y lo llevamos a un depósito. Normalmente, pues no se bebe vino. Yo no sé si habéis comprado vino en estos días, pero yo supongo que aún no hay vino joven del año de la cosecha actual, ¿no? Eso pues lo quitarán ahora a principios de febrero seguramente y se empezarán a mover. ¿Por qué? Porque ese vino tiene que estabilizarse. Ese vino está recién hecho, está como desestructurado y necesita estabilizarse, necesita ensamblarse. Entonces, también para esto necesitamos unas temperaturas, lo que decía Pablo. Ahora esto lo solucionamos con una camisa. ¿Qué es una camisa? Pues son tuberías de agua fría que van refrigerando, que pasan o alrededor o adentro del tanque como un radiador y va enfriando el líquido o va controlando esa temperatura, ¿no? Sí. Un termostato. Con un termostato que le regula la temperatura a la temperatura que quiere el enólogo, ¿no? Eso es. Pues, y luego hay también algunos tipos de vino, en particular los espumosos, donde la temperatura en la crianza es fundamental. Por eso el cava se llama cava, porque está en unas cavas de vino
subterráneas para controlar esa temperatura, para que las oscilaciones de temperatura sean lo menos posible y estén a unas temperaturas determinadas, para que la segunda fermentación sea súper bajita, sea todo muy lento, el proceso acabe de manera óptima y podamos tomar esas delicias que nos tomamos en champán, ¿no? Y cava, etcétera, etcétera. Claro, en champán, por ejemplo, hay en Montaña de Rams, pues dentro de la montaña y por debajo, o sea, todas las bodegas son subterráneas, porque se necesita, totalmente al contrario que en Jerez, se necesita que haya una temperatura constante, y eso lo logran pues enterrando las bodegas. Constante y bajita. Y baja, sí. Sí, ¿cuánto es la temperatura en una bodega de fermentación, de segunda toma de espuma en cava, en champán? ¿10 grados? Pues creo que es alrededor de 7 grados, ¿no? Por ahí, una cosa así. Sí. No sé, la temperatura de una cueva son unos 10 grados. Sí. Una cueva natural que normalmente es bastante constante. Por ahí, es 10 grados más o menos. Los de una cava sí mantienen. Esa es una temperatura perfecta para esa segunda fermentación, para que todo vaya, como decía Dani, haciendo la analogía con el caldo, para que todo vaya lento, pero que el producto final sea exquisito. ¿Qué más? Sí, la analogía con la elaboración de la cocina, sí, yo creo que sí es válida. Todos sabemos que no es lo mismo comer una carne cocida en una olla express ultra rápida que una cocción lenta que puede llegar a ser de 24 y 36 horas. Es que no es igual, el resultado no es el mismo. Pues con el vino entiendo que igual, sin que nos maten, no por la comparación. No. Sí, la comparación era con el caldo, y por ese sinónimo que se suele utilizar de los vinos, caldo, que tanto nos aberra. Sinceramente es así. Yo creo, Pablo, yo en defensa, tú sabes que yo soy uno de esos que defienden la utilización de caldo, sobre todo por una cuestión tradicional, ¿no? Sí. Pero cualquiera que haya visto una fermentación tumultuosa va a decir, joder, esto está cociendo. Sí, no, de hecho, la gente dice, oye, que está cociendo ya. Claro, porque se parece, o sea, cuando lo ves, no lo crees, dices, ¿qué pasa aquí? Porque eso parece que está hirviendo, ¿no? Es una cosa muy... Y yo creo que, evidentemente, de ahí viene la comparación del vino y caldo, ¿no? Porque parece que ha cocido. Se está elaborando un caldo, ¿no? Ahí. Sí. Muy bien, pues hemos hablado de la fermentación, hemos hablado del reposo del vino. No sé si y ahora tenemos que meter nuestro vino en una barrica. Sí, ahora hay que hablar de la crianza, ¿no? Y en la crianza, a ver, la temperatura es fundamental. Quiero decir, el vino es un ser vivo, prácticamente. Está hecho de cosas vivas. Si lo pones una temperatura muy baja, eso no evoluciona hacia ninguna parte. Y si lo pones a una temperatura muy alta, además el vino particularmente se estropea, es bastante sensible a estropearse y a oxidarse con el calor, las oscilaciones de temperatura y un calor excesivo, con lo cual pues una temperatura alrededor de los 15 grados es yo creo que una temperatura óptima para una crianza. Además es fundamental que no haya una temperatura ni demasiado baja ni demasiado alta. De hecho, esa temperatura se utiliza la metáfora de temperatura de bodega. O temperatura de iglesia. Tenemos que la crianza no es otra cosa, ¿no?, que meter el vino en un reactor que lo que hace es hacer un intercambio de gases, un intercambio de elementos, ¿no? En este caso, pues va a perder vapor de agua y va a introducir dentro de ese reactor oxígeno. Y cuando más baja es la temperatura, o cuando la temperatura es relativamente baja con respecto a su entorno, pues esa actividad del gas va a ser mucho menor, va a ser mucho más lenta. Y otra vez vamos a lo que decía Pablo, ¿no?, a esa incorporación poco a poco de un elemento que va a ser el oxígeno. Ese oxígeno lo que va a hacer es hacer como de vacuna al vino para que luego en botella pueda aguantar más tiempo, ¿no? Y eso es, exactamente.
Y bueno, pues eso es lo que dice José Ra, temperatura de bodega. Si es que tampoco... Tampoco es mucho. Y luego ya, pues yo creo que deberíamos ir al momento culmine que descorchamos la botella, ¿no? Bueno, antes de eso está la temperatura de conservación, que ya hemos hablado en su momento largamente en otros programas. Esto ya hemos hablado mucho. Toca recordarlo un poco, ¿no? Dar una pincelada. Simplemente, eso es, perdón. Es cierto, esto hemos hablado mucho, yo creo, para mí, o más o menos esto se puede decir, que debe ser una temperatura constante y entre 10 y 15 grados, ¿verdad? Sí. Totalmente. Sobre todo constante. Lo que no tiene que haber en la guarda son fluctuaciones de temperatura. O sea, no puedes tener, si en tu cocina hace frío, pues no puedes tener tu vino en tu cocina, porque la cocina suele ser un sitio en donde normalmente si enciendes el horno, si enciendes los fuegos y tal, pues la temperatura va a fluctuar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el corcho y los líquidos, el agua tiene la mala costumbre de dilatarse con el frío y con el calor, pues va a haber ahí una pérdida de líquido seguramente y vas a tener un vino estropeado cuando lo escorches. De hecho, en esos sitios que tampoco nos gustan a nosotros para comprar vino, estos sitios tan masivos con carritos de compra y tal, es bastante común ver vinos donde se puede observar por debajo de la cápsula un reguero de una gota reseca o tal, que es producida por esta mala guarda y seguramente por temperaturas extremas, ¿no? Hacia arriba del vino. Y estas condiciones de guarda que estaba explicando Dani, pues se consiguen hoy en día pues con estos electrodomésticos que mucha gente tiene en su casa, o también de los que hay de uso profesional, ¿no? Que no dejan de ser pues una especie de mini neveras con un rango de temperaturas adecuado y controlado, con un termostato una vez más, y también con un higrómetro para mantener una humedad adecuada, que también se demanda para la adecuada conservación del corcho y del vino. Y ahora ya sí, tenemos el vino que se ha cultivado de manera excelente, tal y como habéis dicho, buscando siempre la adaptación de variedades de uva y modos de cultivo y de elaboración a cada zona, a cada terruño, a cada zona geográfica, las condiciones climáticas. Se ha elaborado ese vino, se ha vendimiado, se ha fermentado, se ha elaborado el vino y hemos tenido una crianza adecuada, una guarda adecuada, y ahora llega el momento cumbre, Dani, que habías comentado. Vamos allá. Lo descorchas, ¿no? Venga, vamos. Os digo más o menos las temperaturas recomendadas y hablamos sobre ello, porque también ya sabéis que esto es un poco personal, ¿eh? O sea, habrá quien le guste más fresco, menos fresco. No vamos aquí tampoco a pontificar sobre qué, pero lo que normalmente se suele recomendar vamos del más frío hasta el más caliente. Yo creo que los vinos espumosos y dulces son los que deben o canónicamente se suelen recomendar beber más frescos, que son una temperatura entre 6 y 8 grados. Eso es bastante fresquito. Sí, ¿no? Sí. El espumoso, sinceramente, porque si no, ¿qué ocurre si lo tomamos a una temperatura mayor, Dani? Pues en primer lugar, en el espumoso, pues vamos a perder burbujas, ¿no? Vamos a perder lo que decíamos, ¿no? A más temperatura, más actividad de los gases y todo ese carbónico que toda esta gente ha luchado tanto, lo ha metido en una cava a 10 grados, lo ha cuidado, lo ha removido, ha hecho los removidos, ha hecho el proceso de la rima, ha degollado. Tú vienes y lo sirves a 9 grados y te lo cargas. O sea, porque eso es lo que haces, te conocemos, sabemos que eso es lo que haces. Joaquín. O lo bebes a 4 grados. Eso iba a decir, que es que la temperatura óptima, el rango de temperaturas que ha dicho Pablo, es la temperatura de una nevera. No hace falta meterlo en el congelador. En absoluto. Porque a menos temperatura, también lo que vamos a hacer es disminuir toda esa efervescencia, si se puede llamar efervescencia, de esos efluvios aromáticos que tiene el vino, ¿no? Y todos esos sabores, cuando digo sabor, hablo de la conjunción de aromas, de sabor propiamente dicho, dulce, salado, amargo, tal, y esa sensación táctil se va a ver disminuida, se va a ver muerta. Por eso no bebemos un vino a menos de 5 grados. No porque seamos muy guays, no, simplemente porque no sabe a nada.
sea, si quieres tomar algo bien frío, pues coges un vaso de agua, le metes un hielo y te lo bebes. Pero un vino no. O un vodka. O un champán de estos que os puse en las notas, estos champán que se beben con hielo, ¿no? ¿Qué es eso, macho? Yo eso no, Oye, no lo he probado, ¿eh? Espérate, que a esto un día lo hablamos porque no tenemos mucho tiempo, pero ojo, me sé de unos que cogieron todos los champán de marca blanca y han hecho una cata a ciegas. Y tengo resultados, ¿sabes? No me digas, ¿sí? Sí, de los supermercados, porque el Carrefour tiene marca blanca, el Aldi, Sí. el Lidl también, entonces hay resultados súper curiosos, ¿sabes? Pero a ver si llamo a la persona esta que venga y que nos lo diga, que nos los explique todo, ¿sabes? Pues yo probé Fernando, por en estas cierto. fiestas un champán de marca blanca de un gran mayorista de esto que vende para hostelería y tal, y me sorprendió muy gratamente, ¿eh? Un Blanc de Blanc, la macho, Nochevieja, increíble. perdón, la Nochevieja tomamos un champán de marca blanca. ¿Cuál fue el tuyo, Dani, que te gustó a ti? El Henry, no me acuerdo cómo se llama, es de Macro. De Macro. El de Henry. Macro. Un Blanc de Blancs, primer cru, de no me acuerdo de qué. Cru. Ya te digo, De 20 marca euros la blanca. botella. 20 euros la botella. Eso no es marca blanca, tío. Eso es el Enrique Avelé. ¿No será Enrique Avelé? Pero, ¿y tú cuál bebiste, Pablo? El del Carrefour a 13 euros, 12,90. Bueno, como el del Lidl. Yo el del Lidl no lo he probado, ¿eh? A ver, yo te lo digo, los tiene, o sea, un día traigo que es Fernando, que nos saque las notas. Fernando Claro, lo hizo. Pues mira. Justo le vi justo antes de Navidades, ¿sabes? Que estuve con él y me estuvo contando, pero tío, ¿has visto? Hicimos una cata ciegas de los champones de marca. ¿Cómo le gusta lo de las catas a ciegas? Es un cabronazo. Pero mola, dice, joder, pero descubrimos uno, que ya os diré cuál es, que dice, joder, yo no tengo en casa desde entonces, está que te cagas. Y es el que compré en Nochevieja, se lo puse a dos amigos que vinieron a cenar y encantados, ¿eh? Oye, le dije, mira, un champán. Bueno, pues yo, el Carrefour, pues tengo que buscarlo. El del Carrefour, ese es el Charles, no sé qué, sí, esos son 12,90. Joder, macho, que tú has ido a echar la champaña, que por cierto, algunos estamos esperando todavía el pedido de champán, ¿eh? Ya, es verdad. Pues yo mañana me pongo las botas, Pablo, las botas esas con pincho y me voy al Carrefour aquí en el barrio. Sí, es el del Carrefour Charles, no sé qué, ahí vamos, 12,90, tío, acojonante. A ver, es un champán de, pues yo qué sé, que yo me gasto mucho dinero en champán, ¿sabes? Pero que no es una... Pero por 12,90, claro, siempre tenemos que analizar estas cosas. A ver, tú que estás escuchando esto, siempre tienes que analizar estas cosas con respecto a su franja de precio. O sea, vamos a ver, no te vamos a decir que vas a tomar Cristal por 12 euros, no, o por 13. No, vas a tomar un vino de 13 euros, pero que en champán se agradece porque por lo general, a pesar de que en la región de Champán, en Champán puedes encontrar incluso botellas de este precio, encontrarlo en Madrid suele ser menos frecuente, ¿no? Y si puedes encontrar algo que esté bien, pues enhorabuena, bien. Pues yo creo que este tipo de recomendaciones a la gente en general le encanta porque, la gente que se gasta un pastizal en una botella, pues es minoría. Esto es así. Claro. Primero, que no todo el mundo puede, y segundo, que a mucha gente pues seguramente no le vale la pena y estará encantada de tener una recomendación de este tipo. Y además, además, esto siempre son entradas. A lo mejor te acostumbras a eso y dices que es que bien, y luego quieres algo un poco más, y acabas de la champaña, como aquí nuestro amigo, a gastarse un pastizal. Pues a ver, entonces mi recomendación es el champán de Carrefour, que pese a ser de marca blanca, no lo llaman Carrefour porque es que eso sería... Es poco marketingiano. Es que eso ya no lo tomaría a nada. Y se llama, Charles de Courance, ¿vale? Entonces, 12,90, Charles de Courance, totalmente recomendado. Se agotará, seguro, en días posteriores.
Bueno, perdón. Yo te digo, yo me fui un poquito de precio, pero yo te digo, era un Premier Cru que bueno, que champán ya vamos a explicar seguramente lo que quiere decir Premier Cru en champán. Sí. De hecho, Pablo nos tiene que explicar porque él es el que más controla de esto. Bueno, mi perrito se la está dando por ahí, pero bueno, no importa. Y era un Blanc de Blancs, no me acuerdo cómo se llama, Henry, no sé qué. Pero muy rico. Henry Abelec, ¿puede ser? Henry Abelec. Sí, me parece que sí. ¿No? Claro, pero ese no es de marca blanca, ese es conocido. No, es marca blanca de Macro. Pues entonces no es la entonces no es. No. El Riabelet, además, creo que está alrededor de 30 euros. Venga, pues a ver, Señores, nos queda poco tiempo y no hemos pasado. Y claro, nos emocionamos con cualquier cosa. El champán no es cualquier cosa. No, pero nos quedan una serie de vinos para dar la temperatura. Los digo de seguido, ¿vale? Vinos dulces y vinos espumosos, hemos dicho entre 6 y 8 grados. Luego, los siguientes serían vinos blancos jóvenes, sin fermentación en barrica, con poco cuerpo. Estaría entre 7 y 9 grados. Luego, los siguientes serían vinos blancos con roble, o sea, con una crianza, con una fermentación en barrica, con más cuerpo, que estarían entre 10 y 12, 13 grados, más o menos. Luego, los tintos jóvenes y frescos, con poco cuerpo, poco tanino, ¿no? Serían alrededor de 13 grados. Y luego los tintos con más cuerpo, más crianza, entre 15 y 18 grados. Más o menos, eso es canónicamente lo que se suele recomendar. Y luego ya... Sí, bueno, ¿por qué bebemos los vinos blancos fríos y los vinos tintos un poquito más atemperados, digamos? Pues los vinos blancos los bebemos fríos o nos permiten beberlos más fríos porque tienen buena acidez y la acidez es mucho más tolerable a bajas temperaturas. Un vino tinto lo bebemos más caliente, si queremos utilizar la palabra caliente, es simplemente porque tienen taninos y los taninos se vuelven más rugosos a bajas temperaturas. Pero siempre tenemos que beber esta bebida fresca. No hace falta beberla caliente a 18 o 19 grados, sobre todo porque, pero tampoco muy fría, porque lo que decíamos, siempre tenemos que esperar que los aromas estén presentes en el vino. Si no tenemos aromas en el vino, no tenemos nada. Y por último, yo quería agregar el tema de la temperatura. Ya hemos bebido el vino, nos los hemos servido, pero luego nos sobró un poco de vino, ¿no? ¿Dónde guardarlo? También la temperatura es muy importante en este sentido. Siempre tiene que estar guardado ese vino ya descorchado en un ambiente frío. 5 grados, 5 o 6 grados, ¿no? La nevera. Es una neverita de vinos, pues los 10 grados me valen. Pero si lo puedes meter en una nevera lejos de cualquier fuente de aromas, olores o lo que sea fuertes, también los puedes guardar. Bueno, la nevera de vino, la pega que suele tener es que es tumbada la botella, ¿no? Y eso no ya, es con la botella que está bueno, pero en una nevera normal que está bien frío, para que todo se mantenga ahí con el frío tapado con su corcho, perfecto. Perfectamente. O sea, sin necesidad de que le pongas una bombita de vacío ni nada. Eso no vale con el corcho. Con el corcho a la nevera y aguanta mucho mejor que haciendo cualquier otra cosa. ¿Por qué? Sí. Pues por eso, porque los gases, el oxígeno es un gas, interactúa mucho menos con el frío. Vale, pues yo ahora os quería preguntar, estos días con estas temperaturas tan bajas que estamos teniendo, ¿cuál es vuestro ideario? ¿Qué vino tomaríais? Y ya casi tocamos el tema del maridaje, pero ¿qué vino tomaríais un día tan frío como estos? ¿Qué os apetecería? Un oloroso. Joder, Dani, me lo has pisado. Me lo has pisado. Un oloroso, pero además no muy frío. No. A temperatura ambiente, ¿eh? A temperatura ambiente de casa. De casa. No de fuera, sí. No, de casa. Ahora, sí, otra vez no te pregunto a ti antes, lo digo yo. Bueno, yo también me apunto a un vino tinto con crianza, aterciopelado, que tenga densidad, que tenga volumen, cálido. Pues también ya me apunto a eso, ¿eh? Bueno, es que se siente.
No, estoy de resaca de Navidades que me da por los clásicos. Entonces, entre Viñas Tondonias y Mauros, fíjate, más clásico que eso aquí en España. Pues yo también me bebí Mauro, fíjate, Mauro y Hacienda Monasterio. Yo me fui a la Ribera del Duero. Pero sí es que está bien. Sí es que... Yo Viña Tondonia y Mauro y cuando cosas tienes quizás. Invitados, con eso no fallas, porque espera esas cosas además. Son vinos súper caros, ¿no? Pero también, mira, pues yo voy a decir, yo estoy muy ahora y además que estoy con un vino blanco, ¿vale? Con un vino blanco con crianza. Un También. vino blanco, voy a decir, bueno, aquí tenemos vinos blancos con crianza, yo creo que tradicionalmente de Rioja, ¿verdad? Pero voy a decir del sur de Borgoña, de Mâcon o Pouilly-Fuissé. ¿Sabes? Ah, mira. Impresionante. Y además no uno con crianza en barrica, o sea que sepa, y del sur de la Borgoña, que tenga bien de aromas, bien de que sepa y que ¿Qué variedades, Pablo? Chardonnay. Yo que soy más Sí, porque primario. el otro día decíamos, y esto es una salvedad, decían, sí, en la Borgoña también se cultiva en esa zona, la zona de Mâcon, la zona sur, también se cultiva ligoté. Sí, pero sí, es verdad, pero se pone en mucha menor medida. A mí me gusta la Chardonnay del sur de Borgoña, Sí. bien aromática y pese a que bueno, tampoco es que sea una variedad muy, muy aromática, pero que sepa bien, que se les traigan ahí aromas más maduros que en la Pues fíjate que el otro día yo tengo pues una cuenta de Instagram con Sebas, donde hacemos cositas y estuvimos viendo que en la película esta, yo no suelo ver películas de superhéroes, pero él controla mucho más de esto. ¿Cómo se llama este que se viste con un traje rojo y dorado? Iron Man, ¿no? Ah. Pues en una de las escenas está con una chica, con una tía guapísima que me parece que es Gwyneth Paltrow, Es que se va de pijo en su faceta humana. Ya, claro, entonces tomaba un vino de Borgoña y tomaba un vino del Mâcon, de Jadot, de Luis Jadot, el elaborador. Y era un Chardonnay de Mâcon. Hombre, si eres Iron Man y tienes muchísimo dinero como Iron Man, tómate un vino de Montrachet, macho. No te arraca, ¿no? Coño, que una Chardonnay de Mâcon está muy bien. Y ahora, está bien. Y ahora una pregunta, porque en todas las películas americanas pasa, ¿de dónde cogía la copa? Ah, sí. Eso Bueno, también ¿De dónde cogía la copa? Pero no era americana la película porque criticamos justamente esto mismo en un vídeo que lo subimos hace 2 o 3 días a Mr. Bean, ¿cómo se llama? Johnny English, que toman una Romanée Conti y cogen la copa del cáliz, macho. Cada vez que... Siempre, en las películas siempre lo cogen de aquí. En películas americanas no hay, joder, es que no hay nadie que les aconseje, coño. Pero una Romanée Conti, macho, de verdad, si era otro vino, pues a lo mejor no decía nada, pero un Romanée Conti, un vino de 13.000, 12.000 euros, y el tío lo coge encima lo pide en un restaurante y lo cogen del cáliz. Digo, por favor, de verdad, qué mal asesorados están estos chicos. Bueno, Y la copa, y decirlo, ¿no? La copa siempre la cogemos del pie, nunca del cáliz, nunca de la parte donde está el líquido, siempre de la parte de abajo. Yo en una ocasión fui con un compañero estábamos en Aranda y por supuesto pedimos lechazo para comer y tal. Cuando dice el momento de ¿qué queréis beber? Dice mi compañero, una Coca-Cola. A la camarera le entró un ataque de risa y yo me quedé muy serio y le dije, ¿quieres una bola de vainilla con la Coca-Cola? Porque creo que... Pero a la camarera le entró un ataque de risa. Ahora yo creo que ya no le... Pues, y eso es que estaba poco formada, ¿no? Pero sí. Una vez vino un amigo mío también de una reunión familiar, dice, y venía cabreadísimo, digo, ¿pero qué te pasa? Dice, nada, mi hermano, ¿tú te crees que se ha comido un cordero con una Coca-Cola? Es que no me lo puedo creer. Eso es indigesto, eso debería estar prohibido. Sí, yo con esto del frío y el invierno, me acuerdo una vez que entré a Soria en pleno invierno, todo nevado, helado, en un sitio de esto donde la barra tiene un tubo de la calefacción y te agarras a ella cuando entras, porque entras helado, ¿no? Sí, es tal. Y entonces, ¿y qué se toma en Soria? Pues vino tinto y torrezno, ¿no?
Y entonces dije una frase que produjo la aprobación de todo lo demás. Y dije, si es que en invierno un vino tinto y un torrendo es todo lo que se necesita, joder. Totalmente. O sea, es lo que... Por supuesto, De hecho, perdona, sabéis que me hizo gracia porque a los camioneros que se habían quedado en Valladolid, que no es Soria, pero también tiene el mismo hábito, dice, les han distribuido sándwiches, no sé qué, y torrendos. Hombre, el mejor snack del mundo es un torrendo. Sí, hombre. El mejor snack del mundo, vamos. Y vino tinto, ahí sí, yo ahí dudaría entre el vino tinto y el oloroso, pero bueno. Yo tengo a 500 metros de casa un restaurante que hace unos torrendos que te mueres, ¿sabes? Cabrón. Pero que te mueres de rico. Qué rico, macho. Qué cosa más rica, de verdad. Bueno, chicos, nos vamos, ¿no? Sí. Pues encantados, adiós y escribid, por favor, que estamos encantados que escribáis y contestaros a vuestras propuestas, que no tienen por qué ser preguntas, a vuestras opiniones y bueno, encantado de compartir con vosotros y de hablar de vino, que es para lo que estamos aquí. Sí, señores, así que no os olvidéis a escribir y estamos en contacto. Muchísimas gracias por estar ahí y vamos a ver si sobrevivimos a estas temperaturas bajas en Madrid. No os preocupéis que el 2021 va a ser mucho mejor que el 2020, seguro. Estoy seguro. Pablo, nos vemos. Pablo, Dani.